Bien, ya estamos de regreso en el panel de Estado Nacional. Seguimos conversando y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy, el diputado senador electo por la región de la Araucanía de Evópolis, Felipe Kast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Recibió algunas críticas durante los últimos días por su postura y su votación a favor de la idea de legislar en el proyecto de ley de identidad de género en la Cámara. ¿Le parecen justas esas críticas? Primero hay que explicar qué es lo que se votó. Se votó la idea de legislar de un proyecto que tiene elementos que yo considero bastante positivos y necesarios, sobre todo que efectivamente creemos que una persona que quiera hacer un cambio registral en su identidad de género lo puede hacer. El proyecto contempla dos elementos. Primero, en los adultos, que lo pueden hacer frente al registro civil, con un procedimiento administrativo, y en el caso de los menores de edad, hay una indicación del Ejecutivo, porque del Senado salió sin que los menores de edad pudieran avanzar, que le da exclusiva potestad a los padres para que lo hagan. Yo lo que creo es que los padres tienen que ser los que tienen que tener el derecho a decidir lo mejor para sus hijos y que los adultos tienen que tener libertad. Ese proyecto de ley, que de hecho se discutió con Sebastián Piñera el día martes, no sé si tú estabas, Mario, en esa reunión donde Evópolis dijo, mire, nosotros en esta materia tenemos una definición desde el principio, hace mucho tiempo, vamos a votar a favor y por lo tanto, obviamente que causa sorpresa que algunos se sorprendan por algo que lo avisamos. El presidente Piñera no planteó ninguna objeción, al contrario, dijo que bueno que Chile Vamos hoy día tiene mayor diversidad en la misma coalición, Felipe, y por lo tanto en esa reunión no hubo una instrucción, una orden clara de cómo se tenía que votar ese proyecto. Ninguna instrucción. No sé si Mario, que estuvo ahí, ninguna. Podrá... Ningún impedimento tampoco a que votara a favor del proyecto. Todo lo contrario, yo hablé con el presidente Piñera al día siguiente por otro tema y no fue tema. Con los ministros. ¿Y por qué entonces se generan esos cuestionamientos? Con la instalación. Diputado. No, por otro tema. Yo creo que este es un tema... Voy a citar a Manuel José Sandón. Claramente la señal no es muy linda cuando el presidente recomienda algo antes que parte del gobierno y un parlamentario vota contra lo que él dice. Yo creo que estaba mal informado. Y más encima, te insisto, es poner palabras en la boca del presidente de la República que a mí me parece, del futuro presidente de la República, que me parecen inadecuadas. El presidente nunca pidió que alguien votara distinto a sus principios, a sus convicciones. Este es un tema muy relevante para la evolución política. Nosotros incluso cuando estuvimos en la primaria presidencial, yo era el único candidato presidencial a favor del matrimonio igualitario dentro de la centro-derecha y es muy positivo que haya diversidad. Lo que nos une son una serie de divisiones sobre el rol del Estado, sobre un sueño de justicia, poner los niños primero en la fila, sacar a los operadores políticos del Estado para que lo público no sea peor que lo privado, que es la gran desigualdad que tenemos hoy día en Chile. Y por lo tanto esto es una buena noticia que en Chile Vamos hoy día ¿no generan tensión al interior de Chile Vamos? O sea, hay algunas personas que por los diarios efectivamente buscan generar conflicto con temas que no debieran ser conflictos. Si nosotros, este es un tema para nosotros muy relevante desde el principio. Entonces, así como yo siento que nosotros los liberales tenemos que respetar al mundo más conservador, yo eso le exijo a Evolución Política, que no caigamos tampoco en la caricatura del mundo conservador, que es un mundo que tiene sus motivos, tiene sus argumentos. Nosotros pensamos distinto. Y es legítimo que así sea. ¿Usted cómo va a seguir en términos del respaldo a este proyecto? ¿Lo va a aprobar así? ¿Está a favor de ciertas modificaciones? Ya mencionaba respecto al tema de los menores de edad. Hay una modificación que tenemos una diferencia con el gobierno. El gobierno cree que sobre los 14 años el joven puede ir solo al juez a pedir el cambio registral. Nosotros creemos que los padres hasta los 18 años tienen que tener esa potestad junto con el hijo, porque el procedimiento que está hoy día en la ley es positivo. Los padres son los que van a la justicia, pero la justicia también tiene que entrevistar al joven, al hijo, y tiene que ir con informe psiquiátrico, con informe psicológico. Por lo tanto, es un procedimiento que resguarda bastante bien los intereses del joven y de los padres. O sea, siempre si los padres se oponen no va a poder avanzar. Efectivamente, un cambio en el fondo, el proyecto de ley hoy día tenemos coincidencia hasta los 14 años. Entre los 14 y los 18, nosotros y la indicación que yo presenté busca que los padres tengan esa autonomía. ¿Qué pasa con el proyecto matrimonio igualitario? Usted también lo mencionaba, que ha sido uno de los temas que ha apoyado Evópolis, o al menos usted en lo particular. Si es que se avanza, ¿usted va a votarlo a favor también? Por supuesto. Y eso no... Espero que se avance. Ahora, en esta materia, obviamente que las urgencias son importantes. Yo espero y el Ejecutivo el que va a poner las urgencias. El Congreso sí se puede poner de acuerdo, más allá de la urgencia, y como muy bien decía Álvaro Elizalde, que uno puede avanzar en distintas comisiones al mismo tiempo. Y en esta materia yo siento que el Congreso va a tener mayoría a favor de ese proyecto. No, le quería preguntar que si no avanzamos hasta el último día de Bachelet con este proyecto, y dado el poder que tiene la moneda en la agenda, es altamente probable, porque yo lo que he leído de ustedes, digamos, y del propio presidente Piñera, que él no es partidario del matrimonio igualitario con adopción, que no lo coloque nunca en tabla.
Entonces, al final, o lo sacamos ahora esa parte, al menos una parte, o sencillamente ese proyecto del cual tú eres partidario y yo también, va a morir en los tiempos. Bueno, yo creo que a mí me encantaría que pudiéramos avanzar en estos tiempos y aquí, ojo, el gobierno está gobernando hasta marzo. Hasta el 11 de marzo. Por supuesto, por lo mismo hay que seguir trabajando. Lo que sí es importante es que Sebastián Piñera jamás va a ser un opositor acérrimo al matrimonio igualitario. No es algo que esté en sus planes tratarlo como el gran tema de su gobierno. Él hoy día es presidente de una coalición que tiene distintas visiones. Y te insisto, yo creo que es el cambio en la política de la centro-derecha que es positivo. En la historia de Chile, los liberales y los conservadores trabajaron juntos por muchas décadas. Y eso está volviendo a ocurrir, creo que es sano. Y por lo tanto, por mucho que tú dices, Pancho, que el presidente efectivamente tal vez no lo haga un proyecto propio, tampoco creo que vaya a ser el que trate de obstruir que eso avance de acuerdo a la democracia y de acuerdo a lo que diga el Parlamento. Lo que pasa es que el presidente ha tenido una tensión enorme. 3 partidos de los 4, el PRI desapareció ya, pero lo sigo mencionando. 3 están en contra y tu partido está a favor. Entonces, por razones internas, yo esto lo viví en otros temas cuando estábamos en el gobierno. Uno tiende a... Sí, Pancho, pero eso es no conocer a Sebastián Piñera. Yo creo que él se da cuenta que es el presidente de todos los chilenos. No solamente el PRI, y eso también lo entiende la UDI, también lo entiende la Renovación Nacional, también lo entiende el PRI. Y te insisto, yo creo que Sebastián Piñera está en una posición bastante más ecuánime, menos, si tú quieres, extrema en estas materias. Y por lo tanto no creo que sea algo que a él, si es que el Congreso quiere avanzar, finalmente lo quiera impedir. Ojalá. Gonzalo Duarte y Mario Desbordes. Yo lo primero quiero valorar que este debate se dé porque permite en el fondo avanzar en un proyecto que tiene larga data, ¿eh? Esto es una moción parlamentaria. Así es. Esto no es un proyecto gubernamental. Y empezó en primer trámite el 2014. O sea, estamos hablando de más de 3 años de discusión en el Senado. La moción. ¿Ya? Es una moción parlamentaria que fue hecha. Lo que pasa es que el gobierno le hizo suyo y le introdujo un conjunto de modificaciones y le sigue introduciendo. O sea, de hecho, este mes pasado le presentó 81 indicaciones al proyecto de ley. Por lo tanto, es un proyecto que ha ido avanzando sin que necesariamente el Ejecutivo tenga un rol protagónico en la primera etapa, pero sí lo asumió en la segunda etapa, digamos, con mucha fuerza. Y yo espero que salga, ¿no? La verdad. Pero son proyectos debatibles. Y algo muy lamentable que ocurrió, eso sí, hay que decirlo, esta polarización del debate, que a veces se genera esas caricaturas, muchos que ni siquiera han leído el proyecto, y eso creo que es sano invitar al debate más riguroso, más profundo, más templado. Yo vi, y aquí lo digo, en la sesión yo pedí un poco más de respeto, habían algunos insultos, y eso no es bueno en un tema tan sensible y que sé que genera muchas emociones. Hay que decirlo, este es un proyecto que, por ejemplo, no trata nada sobre qué hacer Hay algunos que tienen temor, y yo lo comparto si que así fuese, casi que un adoctrinamiento de los niños. Yo jamás estaría disponible para que se adoctrinen a los niños por parte del Estado en ninguna materia. Creo que un buen liberal cree que ese es un rol del establecimiento educacional, con los apoderados, con los profesores, determinar su propio proyecto educativo. Este proyecto no busca introducir nada en los colegios. Entonces hay que despejar una serie de dudas que hay. Hay que hacer mucha pedagogía legislativa, porque muchos se imaginan que este proyecto hace cosas que en realidad no hace. Efectivamente, hay un desconocimiento. Y en esa línea de mi reflexión iba desde el punto de vista del respeto que hay que tener a la diversidad en el debate legislativo. Tal cual. ¿Ya? Porque obviamente hay materias en las cuales van a haber diferencias al interior de los propios partidos. O sea, en la Renovación Nacional, en la UDI, se van a encontrar todos los partidos políticos con miradas sobre temas de carácter cultural, como es como de carácter valórico, que van a ser contradictorios en su interior. Y el desafío de la institucionalidad política es ser capaz de construir y conducir esos debates de manera razonable. Por eso me parece muy, muy pertinente el llamado a mantener un cierto orden en el debate. Y escuchar al otro, el respeto por el que piensa distinto, tratar de ir al debate. Y ojo también con los sustos, a veces legislamos con mucho susto. Y la importancia de poder efectivamente leer los proyectos de ley, tener un debate serio. Yo, por ejemplo, después de que ocurrió esto, nos reunimos con Chile Vamos, con varios de los partidos, tenemos una serie de coincidencias en las indicaciones. Y eso también creo que es positivo, que podamos avanzar en indicaciones conjuntas y ojalá que logremos acuerdo también con la nueva mayoría en muchos de estos temas y con el Frente Amplio. Mario Desbordes. Andrea, efectivamente estuve en la reunión con el presidente esta semana. Ahí no se planteó en ningún minuto rechazar la agenda legislativa del gobierno. Analizamos una reunión de más de 2 horas y media, proyecto por proyecto. Y evidentemente no vamos a aprobar proyectos que nos parecen bien malos, como el que acaba de aludir Pancho Vidal respecto del 4 o 5% de cotización, porque no es solo eso. El gobierno está proponiendo un 5% de aporte patronal que van a hacer solo los trabajadores con contrato de trabajo, y es bueno que lo sepan, y propone tu gobierno
que le metan la mano al bolsillo a estos trabajadores y que esos trabajadores sean los que tengan la carga de ser solidarios con todo el resto de Chile. Nosotros lo que decimos al trabajador, sí, aporte patronal del 4%, pero 100% para el trabajador, porque no le puedo pedir solidaridad a una persona que gana 500 lucas, 1 millón de pesos. Esas son las grandes diferencias que vamos a tener que discutir ahora. Y por eso planteamos en la reunión, no vamos a aprobar ese proyecto, nos parece muy malo. Entonces, analizamos los proyectos en su mérito, Andrea, y respecto del proyecto de identidad de género, quedó súper claro que es un tema de conciencia cada uno. No hubo ninguna instrucción y, por lo tanto, aquellos desde mi sector y desde el frente que han dicho que se dio una instrucción en ese sentido, que se habría desobedecido, no es cierto, no hubo ninguna instrucción, no corresponde. No corresponden las órdenes de partido, ni menos las órdenes de coalición en temas valóricos, eso no es aceptable. Yo, la caricatura que hace mi amigo Pancho, yo te la quiero descartar. En la nueva bancada de Renovación Nacional hay 36 diputados y hay muchos de ellos que están de acuerdo con el matrimonio igualitario, lo hemos conversado con ellos y es un tema que vamos a tener que administrar con mucho cuidado en la bancada de Renovación porque esta diversidad que va a tener la bancada con jóvenes muy conservadores y otros muy liberales es un tema que es muy bonito, pero que no va a ser fácil para nosotros modular o encauzar. A mí lo que me preocupa, Felipe, a Evópolis los considero mis amigos, somos socios de coalición. Leí tu entrevista o una nota tuya en un diario hoy día, lo mismo la Valentina Verbal, también amiga mía, y veo que por un lado hay planteamientos de que hay que ser muy tolerantes con la diversidad de opiniones, los temas valóricos, y yo lo comparto, al 1000%. Pero perdona que te lo plantee, no puedo no notar que por el otro lado, en otras áreas, hay una suerte de intención de definir lo que es ser de derecha. Porque tú dices, y lo mismo dice la Valentina, hay sectores de derecha que abrazan banderas de la izquierda, por ejemplo, en algunas de las propuestas de lo que se ha denominado la derecha social. O por qué se avanza hacia temas que son propias de la izquierda. Y en eso yo considero que hay un error garrafal. Nos ha costado mucho revivir la lógica, la idea de que existe más de una derecha. Yo no me compro esto que existe una sola derecha, que hay solo un modelo que tenemos que defender como sector y por lo tanto, así como debe haber margen de maniobra, de tolerancia respecto de lo que es el tema valórico, me preocupa la entrevista tuya y la entrevista de la Valentina, en donde veo que hay una suerte de definición de lo que es ser de derecha y si uno no está dentro de esa definición, abraza banderas de la izquierda. Yo entiendo que ustedes se tienen que perfilar y enhorabuena y ojalá crezcan. Entonces la pregunta mía, vengo como panelista, aprovecho del rol de panelista, pero también como dirigente de partido político, es cómo se perfila Evópolis, hacia qué, cuál es el rumbo y luego qué pasa con estas definiciones en donde ustedes asumen el rol en alguna medida, así lo leo en las entrevistas y me preocupa, de ser quienes determinan qué es lo que es ser derecha, cosa que a mí no me gusta porque pasado los años anteriores nos ha traído malas experiencias. A ver, primero te agradezco la pregunta, Mario. Yo en ningún caso queremos sentirnos dueños de la verdad. Simplemente creo que es importante que cada partido político haga la reflexión de cuál es su proyecto político. Y en ese sentido, en ningún caso busco descalificar a nadie. De hecho, hoy día hay un artículo por ahí en algún medio donde trata de clasificar ideológicamente a los distintos partidos políticos, actores. A mí me parece muy sano. O sea, ojalá nos dedicáramos a definir y a transparentar un debate ideológico profundo de qué es lo que creemos. Pero en ningún caso, Mario, y yo concuerdo contigo, hoy día hay una centro-derecha, si tú quieres, más liberal, liberal clásica, que tal vez está más representada por Evópolis, que tiene un sueño de justicia muy claro, que son los niños primero en la fila, y me alegra mucho escuchar en el panel anterior de que se haya instalado un sueño que pusimos en la campaña presidencial, que es que efectivamente los niños que aunque no marchan estén primero en la fila. Ahora sí te debo decir que me sorprende, me habría encantado que Carolina Goich y que el Frente Amplio y Gabriel Boric hubieran dicho esto hace 4 años atrás, no cuando ya no gastamos todos los recursos en la Confech y en la reforma de la educación superior, porque la verdad es que uno puede decir cosas bonitas, pero si no pone los recursos donde pone la boca, al final lo que está haciendo es vendiendo humo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que cuando uno dice que cree en algo, haga las cosas para las cuales se supone que... Y cuando tenemos hoy día una centro-derecha diversa, que es sano que exista así, y ojalá que el día de mañana se puedan sumar el mundo Andrés Velasco, ojalá que se puedan sumar algunos huérfanos de Ricardo Lagos, yo creo que hay ahí un mundo que... Tú tienes razón, Mario. Tenemos que tener mucho cuidado para que pueda convivir bien y sin descalificarnos. Y por lo mismo creo que hay una centro-derecha más liberal, una más social y cristiana, si tú quieres, que tiene un componente fuerte también en Renovación Nacional. Hay una mirada más liberal en lo económico, más conservadora en lo valórico. En la UDI. Que está más bien en la UDI, y eso es legítimo. Si lo que tenemos que lograr es que ojalá el debate entre nosotros sea honesto y sin descalificaciones del tipo personal que desgraciadamente a veces desgastan. Y esto se ve más como una lucha de poder, de ambiciones,
que una lucha por ideales. Y a eso es lo que me refería, por lo menos en la entrevista del día de hoy. Si se interpretó mal, te pido disculpas, Mario, pero busca efectivamente que los debates sean de ideas, no tanto de personalismos. Gonzalo Mila. Cuando recién en marzo, si no me equivoco, a fines de marzo, asume en un acto en la Quinta Normal Sebastián Piñera la candidatura presidencial, fija ciertos valores que son fundantes de Chile. Dice la libertad, solidaridad, justicia, como valores fundantes. Y dentro de eso también su discurso habla de la familia como eje de las políticas públicas. Y por lo tanto, la decisión que toma Felipe Kast está dentro de sus márgenes. Yo no lo veo que esté fuera de sus márgenes. Y cuando lo argumenta en función del derecho preferente de los padres, frente a un tema que es nuevo y que está en debate, si uno revisa la declaración de principios de los partidos, este tema no está. Entonces, los partidos tienen que ver cómo lo reinterpretan a partir de sus valores fundantes. Y a mí, cuando alguien lo hace a partir del derecho preferente de los padres, me parece que está más adentro de Chile Vamos que afuera. Así que no me provoca ningún ruido. Ahora, lo único... ¿Con el matrimonio igualitario qué te pasa? No, yo no lo comparto, pero eso está claro. ¿Pero está dentro o fuera del fundante? Del matrimonio igualitario, yo creo que está dentro del fundante. Ya. Está dentro del valor de la libertad. Yo personalmente no lo comparto. Gran avance hemos logrado. ¿Fíjate? Yo no lo comparto. A ver, yo que sí, Pancho, cuidado con el entusiasmo. Cuidado con el entusiasmo. Pancho quiere resolver todos los problemas de la política chilena en esta mesa. Porque cuando usted pase revista... Va a sacar para que firme aquí el acuerdo dentro. Cuando usted pase revista en sus propias filas o en lo que queda de la fila, se va a dar cuenta que también se le va a desgranar el choque. ¿En este tema? Sí, claro, en este pues. tema. No Sí, lo va a pues. poder cuadrar a todo. No vaya muy lejos. No vaya muy lejos. Al lado suyo no se va a cuadrar 100% la democracia cristiana detrás del proyecto de matrimonio. no solo la DC, Entonces estaba contento no solo la porque DC. escuchar a un militante de la UDI No solo hoy, la DC. 7 de enero, de que el matrimonio igualitario con adopción No. está en el marco de la derecha conservadora, es un triunfo. No está en el marco de la Gramsci se derecha está dando conservadora, vuelta no, en la está diciendo tumba. Está revolviendo, está revolviendo el ganado, está revolviendo mucho el ganado. Pero para poder seguir, yo no veo que esté fuera de los límites de Chile Vamos. Sobre todo Chile Vamos, que es una coalición distinta a la Alianza, que era solo Renovación en la UDI, sí, y tiene una perspectiva de generar mayoría. ¿Ah? Y en esa mayoría, obviamente, que va creciendo y va moviendo los límites, y me parece bien. A mí no me complica nada la posición de Felipe Kast, me complica mucho más la ausencia o el silencio de aquellos que defienden posiciones conservadoras. Ese ruido me molesta mucho más. ¿Ah? Porque finalmente este tipo de cosas, de los liderazgos, las posiciones, a mí me gusta que las diferencias se transparenten. Si finalmente son los ciudadanos, a través de su apoyo y sobre todo de sus votos, los que fijan cuáles son las posiciones mayoritarias y cuáles son las minoritarias. Entonces, esto de exigirle... ¿Pero esa ausencia está ocurriendo? Yo la sentí así. O sea, me pareció el reclamo muy administrativo. Y resulta que lo que uno esperaría es liderazgo político. Y por lo tanto, de nuevo, esto es una discusión de fondo, de valores. A mí me hubiera gustado que se defendiera a través de la diferencia de miradas y de valores fundantes la posición de Felipe Kast y no el tema administrativo, que además, a peor, terminó siendo falso. O sea, terminó, además de toda esta asunción del sentido de argumentos de autoridad, que ya los argumentos de autoridad debieran empezar a dejarlos fuera de la política, sobre todo una política donde son las diferencias las que vamos a tener que administrar. Si tenemos un Congreso que está fragmentado. Si esta es la realidad de la diversidad en el entorno de Chile Vamos, no es solo algo que se haya buscado, sino que es también un reconocimiento de la realidad del país. Es un país que está fragmentado. Ya no hay una posición mayoritaria por sí misma. ¿Ah? Obviamente que no todas las posiciones pesan lo mismo. No hay que confundirse. ¿Ah? No todas las posiciones pesan lo mismo, pero sí hay una diversidad y ninguna es mayoritaria por sí misma y por lo tanto hay un marco en el cual lo que estamos conversando sí se sostiene. Ahora, sobre todo si se hace desde la lógica del derecho preferente de los padres, porque ahí encontramos más terreno en común que diferencia. Mucho más terreno en común. El derecho preferente de los padres, no solo en este tema, sino que en muchos otros temas, sobre todo en ámbito de educación. Mira, algo que está emergiendo fuertemente en muy diversos ámbitos es la coexistencia y la priorización de los derechos. Porque el derecho preferente de los padres se contrapone al derecho preferente de los niños y cómo se compatibilizan eso, y son debates válidos. Son discusiones que como país tenemos que abordar. Y eso es lo que estamos haciendo, lo estamos enfrentando. Durante mucho tiempo se decía Chile es el país más conservador del mundo. Ya nos costó un mundo la ley de divorcio, nos costó un mundo el reconocimiento de afiliación, nos costaba un mundo todo este tipo de normas que en definitiva responden a una realidad cultural en evolución que para muchos es sorprendente, que mucho es desafiante. Los demócratas tenemos que asumir esa discusión y lo estamos haciendo. En esta materia tenemos que tener cierta apertura.
Y en esa lógica, apertura desde el punto de vista del pluralismo cultural que se puede dar en una sociedad. Nosotros tenemos gente que es de concepción cristiana, concepción evangélica, concepción judía. Y entonces, por lo tanto, tenemos que tener el espacio para reflexionar sobre eso. Cualquier coalición va a tener que tener niveles de flexibilidad en adelante muy distintas. Si nosotros hemos impuesto ya la cuota de género, estamos hablando de la cuota étnica en materia parlamentaria, porque buscamos representar una sociedad diversa. Y esa sociedad diversa va a tener que encontrar instrumentos de acuerdo. Y por lo tanto, ponerse de acuerdo no puede ser un pecado. Tiene que ser parte del requerimiento que la sociedad nos hace a la clase política, a los sectores políticos. Y por lo tanto, claro, en los procesos de formación, los amigos del Frente Amplio no quieren, nosotros estamos en construcción, por lo tanto no vamos a entrar a una política de coalición más amplia, y uno lo puede entender, pero inevitablemente va a tener que enfrentarse a una realidad si pretende gobernar. Y eso es el desafío que tenemos. Sebastián de Polo, quiero Sí, incorporarlo a propósito. Yo creo que, de esto. hay una diferencia bien importante y hay que marcarla, que es cuál es el derecho a la identidad de género, pero en general el derecho a la identidad. Y es parte del cambio. Yo creo que son derechos inalienables que tienen que ver con la sensación de vida, el derecho a existir y que el Estado te reconozca eso. Y yo veo una complicación en las indicaciones que intentan que los padres entre los 14 y los 18 años también tengan interés. En muchas familias, y estos son casos muy dramáticos, los padres son los principales opositores a este proceso de definición de la identidad. Entonces, ojo con eso, porque por eso tenemos una diferencia. O sea, yo creo que aquí el derecho de los padres no es tan relevante como en muchos otros casos son los padres, sobre todo en edades tempranas, los protagonistas del tránsito. Está bien, entonces, pero por eso yo creo que lo que plantea el gobierno está bien. Hasta los 14 años que los papás sean protagonistas, desde los 14 años que los papás no sean obstáculos. Yo creo que, digo, para cambiarlo como cuál es el sentido de esa definición. O que un tercero pueda mediar entre la controversia. O que alguien que pueda, porque en muchos casos es controversial de la definición de los adolescentes con sus propios padres, digamos, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque que no estemos coartando la libertad y el derecho a la identidad de esas personas que se sienten de un género diferente y que pueden acceder a esta nueva legislación. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es que la derecha le cueste tanto asumir su diversidad. Yo no sé si es por oportunismo mediático, ¿cierto? Que también puede ser, pero ojalá que no sea así, porque va a ser gobierno. Y yo creo que estos gérmenes pueden ser gérmenes de una dificultad a la hora de gobernar en el bloque que gobierna. Si es que hay mucha diferencia, o no se expresa, o quedan silentes, o se sienten amordazados, digamos, puede ser que tengan dificultades para gobernar, para ponerse de acuerdo, para empujar las prioridades legislativas. Yo creo que ese es un antecedente que hay que anotar en el evento de que, con tal de salir en el diario, la gente esté disponible incluso a mentir respecto a una reunión a la que fueron, o a la que no fueron. Pero que... Y eso quería preguntarte, Felipe, ¿cómo ves tú la gobernanza ahora que ustedes van a ser también gobierno? Esperamos, no sé, hicieron una propuesta de ministro. ¿Qué esperan de esa instalación? Yo creo que efectivamente siempre va a existir la tentación de generar conflicto con tal de salir en el diario de algunos, ¿eh? No de todos. De hecho, valoro mucho lo que dice Mario, lo dijo también los jefes de bancada de los dos partidos, de la UDI y Renovación Nacional. Pero yo siento que esto no hay que sobre reaccionar frente a estas diferencias, ¿eh? Y yo por lo mismo creo que esta fue una semana, efectivamente, donde algunos hicieron un conflicto, algo que no era conflicto, pero creo que hoy día como coalición estamos bastante más maduros, ¿eh? O sea, lo que tú ves son algunos miembros de algunos partidos que efectivamente les preguntan, ellos responden sin tal vez tener toda la información y se genera un titular y se genera una cierta ola de conflicto. Ahora, si yo pienso, y te devuelvo la pregunta a ti, o sea, donde yo sí siento que hay mucha más diferencia es en la centroizquierda, o en la izquierda, donde efectivamente tal vez yo no veo muchas diferencias entre usted y el Partido Comunista, por ejemplo, y no están juntos, y donde a veces han sobreexplotado la diferencia con Michelle Bachelet con tal de tratar de diferenciarse en una cosa más estructural. Yo creo que va a venir un reordenamiento del mundo político. A mí me encantaría que fuese así, con honestidad intelectual de todos los sectores. Me parece muy valiente también lo que hace Mariana Elwin, de decir, ¿saben qué? Parece que el partido va para otro lado. Yo quisiera tal vez que esto fuese para otro lado. Y ojalá que todos dejáramos de hacer política con el retrovisor. De alguna manera Chile todavía está muy dividido sobre Pinochet y Allende. Y está bien, si sabemos que eso generó heridas tremendas. Pero creo que es hora
de que nos sentemos a la mesa a discutir de realmente qué es lo que creemos. Y en esa discusión creo que el Frente Amplio tiene algo que decir, la democracia cristiana tiene algo que decir, Álvaro Elizalde tiene algo que decir, y nosotros como sector tenemos que plantearle a Chile un sueño. Y yo creo que ese sueño lo tenemos bastante claro, hay bastante, a pesar de la diversidad, hay una concepción de justicia bien clara. Para nosotros, si es que no hay igualdad en los niños, si no logramos emparejar la cancha, si no logramos que un niño que va a un barrio vulnerable, donde efectivamente hoy día está enrejado, pueda vivir en paz, pueda tener un profesor de excelencia, que lo público, que un colegio público municipal no tenga nada que envidiarle a un colegio particular pagado, que efectivamente logremos sobreinvertir ahí. Y por eso, les insisto, más allá de quedarse pegado en lo que fue este primer gobierno Bachelet, donde yo creo que se invirtieron los recursos completamente al revés de lo que debía haberse hecho, debía haberse invertido en pensiones. La autocrítica también se la hace al primer gobierno Piñera. Por supuesto, y tuvimos un terremoto, y tuvimos muchas cosas que efectivamente tuvimos que hacernos cargo. Pero creo que fue un gobierno que efectivamente, después de 20 años, logró instalar, sobre todo con mucha fuerza, la lógica de que efectivamente tenemos que poner la libertad por sobre efectivamente esa lógica estatista. Y yo creo que esa mirada ideológica, ojalá que la transparentemos. Y si es que el Frente Amplio cree, por ejemplo, que en realidad con el Partido Comunista tiene más coincidencia, ojalá que se agrupen. Si es que el día de mañana nosotros, con algún sector de la democracia cristiana, sentimos que en realidad tenemos más en común que aquello que nos divide, ojalá que podamos hacer acuerdos políticos y que no pensemos en chico. Y yo sí creo que ese cambio en la geografía política incluye por lo menos el sueño de hacer una transformación de justicia grande, de poder efectivamente tener una agenda social en este gobierno y que Sebastián Piñera la ha tomado. Si yo lo que siento que Sebastián Piñera 2, a diferencia de Sebastián Piñera número 1, ha madurado mucho, es que efectivamente quiere que su gobierno sea recordado como un gobierno que sí quiere cambios, que sí quiere reformas estructurales, que además de devolverle el empleo, el trabajo, que tal vez es uno de los elementos fundantes por los cuales ganó. Si yo creo que los chilenos le pusieron tarjeta roja a aquellos gobiernos infantilistas que creen que sin trabajo, sin empleo y sin crecimiento económico nos va a ir bien. Pero ¿qué es lo que dice Sebastián Piñera? Eso lo sé hacer, pero ahora quiero ir más lejos. Y es ahí donde yo siento que la piedra angular de un acuerdo nacional por los niños es fundamental. Diputado. Y ojalá que contemos con lo que se escuchó en el panel anterior, de los votos de todos, para que ese acuerdo nacional por los niños sea realidad. Ahora, siguiendo con la pregunta que hacía Sebastián de Polo respecto a la instalación del gobierno, bueno, sabemos que se ha estado trabajando intensamente en la conformación del gabinete y los distintos cargos, ¿no?, que tienen que ser de designación y son atribución del presidente. En ese sentido, ¿cómo ve la participación de Evópoli? Ya hemos visto cuál ha sido la postura de Renovación Nacional, de la UDI. ¿Evópoli qué va a buscar en ese gabinete? Bueno, primero decir que yo felicito que he visto, tal vez estoy equivocado, pero lo que he visto hasta el momento es un presidente electo que está dialogando con todos y que todos hasta el momento le están dando bastante autonomía, en el sano sentido de la palabra. No es que se marginen, sino que están diciendo, mire, esta es nuestra gente, pero usted, presidente, ganó con una amplia mayoría, ojalá tenga libertad y que esto no se transforme en un coteo político donde nos enojamos todo el día siguiente porque no quedó el que yo pensaba, yo quería este otro. Y creo que ha pedido Evópoli en ese esquema básicamente 3 ejes, y no de nombres de cargos, sino que de agenda. Uno, es lo que acabo de decir, la reforma de los niños. O sea, le hemos insistido majaderamente que ojalá la agenda de los niños sea fundamental. Le hemos propuesto algunos nombres. Yo, en su minuto, he insistido majaderamente, me lo ha dicho Benito Baranda, que no lo siga nombrando, pero yo creo que sería un tremendo nombre en el Sename. Él ha dicho que en realidad prefiere quedarse en la sociedad civil. Es legítimo que él se quiera quedar en la sociedad civil, pero alguien de ese talante, alguien que efectivamente trascienda a los gobiernos, que todos podamos decir tranquilamente, pusimos a alguien en el Sename que va a ser una transformación de 8 años. Si el Sename la transformación no va a ser fácil, va a ser un proceso difícil. Hemos pecado por muchos años de no haber hecho esa pega. Entonces eso requiere de eso. La segunda reforma importante para nosotros es la reforma del Estado, que no es una reforma tecnócrata. No es simplemente que queremos modernizar el Estado porque queremos salir en la OCDE diciendo que somos un país muy moderno. La reforma del Estado es una reforma profundamente ética y moral para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aspirar a que un colegio público, que no necesariamente es estatal, sea tan bueno como uno particular pagado. Y eso se logra y lo han logrado muchos otros países poniendo los mejores ahí. Y también hay que brindarlo, porque nosotros nos sacamos un 7 en el pasado. Teníamos un Banco Central con mucha autonomía, teníamos ministros de Hacienda con mucho poder. Todo el ámbito económico lo hemos hecho bien, pero el ámbito social hemos sido muy mediocres, porque hemos ocupado los ministerios sociales muchas veces como un botín de campaña, como una agenda de empleo. Y eso es lo que tenemos que nosotros, desde el gobierno de Sebastián Piñera, ojalá en 4 años mirar hacia atrás y decir, miren, logramos hacer un cambio importante en el Estado. Y hoy día el Estado es más moderno, más potente, desde el punto de vista de generar más dignidad. Y no que el Estado nos sirva a nosotros los partidos políticos, sino que el Estado efectivamente permita emparejar la cancha y hacer servicios públicos de excelencia, que sería una buena noticia, me imagino, para todos. Y lo tercero, y con esto termino,
La Araucanía. Para nosotros la Araucanía es obviamente un desafío importante, no solamente porque el presidente tuvo una gran votación allá, sino que además porque es probablemente donde la política más ha fallado. Y ahí tenemos que volver a derrotar la pobreza. 1 de cada 3 niños en la Araucanía sufre de pobreza. En la región de Chile con más pobreza por lejos. Tenemos una maravilla con nuestros pueblos originarios que se siente muchas veces que esta agenda indígena se queda estancada y además tenemos que devolverle la paz a una región que la pide a gritos, porque si no tenemos paz en la Araucanía, no vamos a lograr que haya empleo, trabajo, inversión, turismo, no vamos a lograr que efectivamente toda la riqueza cultural que tenemos llegue no solamente dentro de Chile, sino que a todo el mundo. Esos 3 ejes han sido parte de lo que le hemos solicitado al presidente Piñera. Francisco Vidal. Dos preguntas. Yo te he seguido mucho en el tema de la modernización del Estado. Comparto muchas de las cosas que tú dices, pero yo tengo una especie de obsesión de acercar la política, por así decirlo, el gran reencuentro con la sociedad. Porque hoy día estamos en un divorcio total. Los que nos dedicamos a esto por vocación, por convicción, y eso se demuestra en las encuestas. Sistemáticamente, los partidos, el Parlamento, estamos en el último lugar. Y yo creo que una de las formas que el Frente Amplio yo creo que lo pescó, es señales de austeridad. Tal cual. Pero concretas. Y yo quería saber tu opinión. Yo siempre he sido partidario. Este gobierno lo hizo en forma indirecta. Mi gobierno, Bachelet, lo hizo en forma indirecta, no haciendo los reajustes durante 3 años. Que al final es una rebaja. Por cierto, quiero hacer tu opinión sobre lo que yo te planteo. Una cosa previa para la gente que nos está mirando. Yo fui ministro, así que yo fui de esa parte. ¿Viste? Un ministro en Chile y un parlamentario en Chile, por su nivel de ingreso en Chile, es parte del 0,3% más rico de Chile. Y somos los ministros en el Ejecutivo, los parlamentarios en el Congreso, los representantes de la ciudadanía. Entonces, cuando yo leí el otro día un informe de impuestos internos que el 76% de los chilenos, 76%, no paga impuesto a la renta directo porque está exento, y está exento porque gana menos de 620 lucas. Lo que te quiero preguntar es si tú eres partidario también de señales concretas de autoridad, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Yo soy partidario de una rebaja del 20-25%. Oye, el que vive con 9 millones ya es privilegiado y el que vive con 7 sigue siendo privilegiado. Pero es la señal. Para mí eso es parte de la modernización del Estado. Bueno, pero tengo una segunda pregunta Okay. Tú eres ya candidato presidencial 2021, más allá de tu voluntad. No, me voy a decir que no, pero los hechos políticos... Soy senador por la Araucanía. Sí, está bien. Lo que te quiero decir es que yo veo a la derecha, a diferencia nuestra, con 3 candidaturas, salvo que surja un liderazgo desde el gobierno. Y las 3 son tú, tu tío, José Antonio Kast, y la derecha social de Osandón. ¿Cómo voy a enfrentar estos 4 años? Porque cuando esto es independiente de tu voluntad, uno de repente en el momento de la historia lo tira nomás. Y tú eres representante con un buen resultado relativo de la parlamentaria, 2 senadores, 6 diputados, de una derecha distinta a la derecha tradicional. Entonces yo te veo a ti en la primaria de 3 años más, 4 años más, 3 años más, con José Antonio Kast, con nuestro Sandón, y eventualmente a la man si le va bien es canciller. Digo yo. Vamos por partes. Primero, Pancho... pero respóndeme lo primero sí, también. Vamos a lo primero. De hecho, en mi campaña de primaria, fue un tema que discutimos mucho con el Centro de Estudio Horizontal, con Ignacio Briones y con otros. Y hicimos una propuesta, de hecho, de rebaja no solamente de dieta parlamentaria, sino que de dieta de los ministros. Nos parecía bien que se mantuviese la equivalencia entre ambos, que genera una cierta equivalencia entre los 2 cargos públicos. Y de hecho, hicimos el estudio, y no solamente el estudio, la propuesta de que efectivamente nos alineáramos a la OCDE. Porque uno dice, ¿cuánto lo bajamos? La OCDE tiene sueldos mucho más bajos que nosotros. Entonces, si uno quiere decir, bueno, hagamos una señal política de modernización del Estado, bueno, asemejémonos en materia de salarios de los parlamentarios y de la OCDE, que están efectivamente del orden de 25% más abajo, y nos ajustamos a aquello, que sería una señal política muy relevante. Por el mismo divorcio que tú
planteas de la política con la sociedad. Ahora, sobre lo segundo, que tiene que ver con ser candidato presidencial, la verdad, Pancho, yo creo que sería un error que nosotros partiéramos ahora en marzo con esa pelea y con esa competencia. A mí me tiene muy contento y de hecho quiero también agradecer a Renovación Nacional, ustedes se olvidan, pero Renovación Nacional en su minuto al principio, cuando partió Bópoli, pudimos competir en las primeras primarias, unas primarias pequeñitas que me acuerdo estaba Mario, estaba Carlos Larraín en esa época y les pedimos, levantamos el dedo y dijimos, ¿podemos competir en algunas primarias? No nos fue tan bien en esas primeras primarias, pero competimos y nació como movimiento político. Nosotros partimos con un centro de estudio, con horizontal, con declaraciones de principios, pusimos las ideas por delante y después competimos. Y por lo tanto, Pancho, yo creo que sería un error comenzar el 11 de marzo a hablar de esto. Ojalá que todos, Osandón, José Antonio, yo, Galamán, todos los partidos políticos, pudiéramos, ojalá, preocuparnos más del proyecto político que estamos construyendo. Pero, Sebastián, porque de verdad creo, y esto no es simplemente majadería mía, yo realmente creo que hay una oportunidad histórica de sincerar la geografía política de Chile. Yo no lo digo simplemente por un par de votos más, que creo que hay personas de la democracia cristiana o del mundo Andrés Velasco que podían sumarse a una coalición, lo creo por ideas. O sea, realmente creo que el Frente Amplio cambió el eje hacia la izquierda, firme, fuerte, y es legítimo que así sea, y por lo tanto creo que era hora de sincerar que tal vez una coalición que fue formada en la época de la Guerra Fría, si ustedes quieren, con un Pinochet y Allende latente, hoy día ya no tiene sentido. Diputado. Entonces esas conversaciones en base a ideas, a proyectos políticos, creo que ojalá sean el eje, por lo menos, Pancho, en los primeros 2-3 años. Diputado, pero Sebastián Piñera debiera empezar a perfilar a un sucesor, considerando que, y lo ha planteado ya en varias oportunidades, el proyecto no está pensado solo a 4 años, sino que a 8 y a más, si es que es posible. Sería un error que Sebastián Piñera empezara a presidencializar lo que viene. Eso no significa que él efectivamente administre diversidad y que administre efectivamente una cancha pareja para que todo aquel partido político, personaje político que quiera plantear ideas lo pueda hacer. Pero es no conocer a Sebastián Piñera, creer que efectivamente él va a caer en la lógica de tener a sus favoritos. Yo honestamente, yo fui ministro de Sebastián Piñera a los 32 años y de las cosas que más valoro de Sebastián Piñera es su capacidad de ser meritocrático, o sea, de no caer en esta cosa pequeña. Era una persona muy pragmática, en el buen sentido de la palabra, de decir, mire, me gusta que las personas que le ponen empeño, que le hacen esfuerzo, que les va bien, efectivamente surjan. Y por lo tanto, yo creo que sería un error que Sebastián Piñera cayera en la lógica de este es mi ahijado, el resto no, porque además sería tremendamente injusto para otros liderazgos políticos que incluso tal vez ni siquiera conocemos. Y por eso creo que es un error también partir la carrera presidencial ahora. Tenemos muy buenos nombres también en Evópolis que espero que surjan con mucha fuerza. Gonzalo Felipe, Duarte, tú has hecho varios desplazamientos, sí, pero yo quisiera saber un poco, porque hace alusión a los colegios públicos, los colegios privados de igual calidad. La verdad es que se ha hablado poco esta semana del tremendo avance que constituye el fin del lucro en la educación particular subvencionada. Que logramos evitar las crisis anunciadas y el 98% de hoy día la matrícula está en establecimientos sin fines de lucro. Y yo creo que hay que valorar eso, pero quisiera saber tu opinión sobre ese tema. Yo creo que el gran problema que tuvimos con la reforma educacional es que, te insisto, destinamos 10 veces más recursos en la educación superior que en la primera infancia, más allá de que... Bueno, hoy día el 93% de los estudiantes no tienen que aportar a la educación básica y media. Pero sí, ese no es el eso problema. Es un logro la reforma educacional. No, es que eso no es logro. El logro es cuando logremos que las brechas entre los más ricos de Chile y los que tienen menos recursos sean ojalá cero. Entonces, ese es el gran problema de diferencia que tenemos. Cuando tú me dices que el logro es que logré bajar el copago de 10.000 pesos en promedio a cero, como si ese fuese un logro nacional, no es un ayuda. Ni un problema, si nadie está desconociendo que ayuda. Ayuda para las familias. Sí, para la integración. Pero es que, Pancho, es que el impacto que tiene en materia de integración social eso es enorme. ¿Sabes cuál habría sido un impacto? ¿Sabes cuál habría sido un impacto notable? Que también invitáramos, por ejemplo, a los colegios particulares pagados a que hicieran lo que hace el Instituto Alonso Valle, de los jesuitas. Que de hecho el Instituto Alonso Valle hoy día tiene una política de integración donde recibe 0 aporte del Estado por poder acoger al 10% de su matrícula gratuita. ¿Por qué el Instituto Alonso Valle? Yo creo que los demás estaríamos felices de apoyar ese proyecto. No, yo hice la indicación y el Frente Amplio votó en contra. Te puedo decir... Camila Vallejos y Giorgio Jackson votaron en contra de la política. Cuando ya la pusimos con Jaime Belolio, dijimos, ¿por qué no permitimos promover que si un colegio particular pagado también quiere sumarse a la integración social, lo puede hacer y reciba la subvención la misma, no más? No es que gastemos más recursos en ello, que puedan recibirlo para que tengamos una sociedad más integrada. No estoy dispuesto. A mí me encantaría que eso no fuese necesario. Me encantaría que ojalá tuviera una educación pública tan potente
que ojalá los más ricos quisieran postular a ella. Eso estamos desgraciadamente todavía lejos ¿Y la de derecha? conseguirlo. Pero esos son recursos. Y la derecha votó en contra. Yo creo que vamos a tener una discusión interesante sobre distintos modelos de integración. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, respecto a la subvención. Porque estamos en un país donde priorizamos durante mucho tiempo que se focalizara toda la inversión en aquellos que menos tenían. De hecho, casi todas las subvenciones durante los gobiernos de la concertación iban dirigidas hacia la pobreza. Y resulta que hoy día nos damos cuenta de que tenemos más recursos, que tenemos más, y vamos a empezar a transitar hacia algo que puede ser que todos los niños tengan derecho y acceso a la prevención. ¿Ah? En la lógica de los derechos universales, que todos puedan tener acceso a derecho a la subvención. Porque un niño, de repente, por elegir un colegio, pierde ese derecho a la subvención. O sea, basta que elija un colegio público para que la tenga, basta que elija un colegio particular para que la pierda. No, particular subvencionado la tiene. Para que la pierda. Te estoy diciendo, el colegio dije particular. No, el particular pagado no Por tiene. eso. Entonces, a veces, ¿por qué? ¿Y No, por pero qué? yo no los efectos indeseados de esta reforma. Yo sé que no se buscó, pero que es dramático, y creo que es importante que lo digamos con toda su letra, que la reforma generó tanta presión sobre los colegios particulares subvencionados que tenemos más de 100 colegios particulares subvencionados en Chile ¿Qué van a pasar? que han decidido pasar a particulares pagados. O sea, Es un retroceso Eso, en este caso. eso es muy duro para una familia. Imagínate tener que pagar un copago de 15.000 pesos, 20.000 pesos, que de repente el día tiene que pagar 80. Te- Tiene tienes que sacar a razón. su hijo del Pero colegio. para poder- Entonces, pero ¿100 de cuánto, avanzar. Felipe? ¿100 de cuánto? De 5.000. no, son pocos. Pero sorry que lo diga, pero es que No, a ver. no podemos. Son miles de niños. No genera una imagen falsa. No, no estoy diciendo que sean todos, y lo dije con mucho cuidado. Pero son miles de hay un niños. problema, además, Aunque de la sean 10 decisión de niños, esos perdón, aunque sean colegios. 10 niños, son miles de niños, pero Sí. aunque sean 10 niños, es muy doloroso para esa familia. Y están agrupadas a lo largo de todo Chile pidiendo algo muy simple. Podríamos lo hecho, por ejemplo, una excepción, que si un colegio pasaba a particular pagado, ese niño recibiera, para que no deje de estar con sus compañeros de curso, una subvención especial. Por la transición nos habría costado muy poquito. Y habríamos hecho la diferencia en esos 100 colegios, tal vez, que hicieron ese cambio. buena idea. Yo creo que en eso, Felipe, hay no solo un debate, ¿no es cierto?, respecto a los temas de integración y saber de que al final del día, más allá del discurso, un discurso que yo creo que es bienvenido que se haya acabado con la elección. Ese discurso odioso como de patrimonio, de la izquierda a la derecha, ¿no es cierto?, que venían los bárbaros, que era decir... No, los caballarios, decía Vargas Llosa. Mira, Pancho Vidal, lo que estamos conversando, que estamos avanzando en cómo va a ser súper agresivo en una agenda social de integración, específicamente en educación. Y resulta que lo está haciendo todavía un gobierno que no asume, que es un gobierno de centro-derecha. Yo creo que muchos de eso fue lo que vieron los chilenos cuando le dieron la confianza a Sebastián Piñera y la fuerza que le dieron, ¿no es cierto?, un mandato muy claro. Pero respecto de eso, decía, quiero volver al tema presidencial. ¿Ah? Volver a ese tema, porque me interesa. ¿Por qué? Porque a mí, quizás entendí mal, pero yo creo que sí Sebastián Piñera tiene un rol clave, sustantivo, respecto del futuro, el futuro presidencial de Chile Vamos. El futuro liderazgo presidencial. Desde el futuro presidencial de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque resulta que si uno va aprendiendo la lección, si no hay un buen gobierno, se hipotecan en gran medida la opción presidencial. Aquí la gente dice, no, lo vivió Guillén, ¿no es cierto? La mochila que le significó para él el gobierno de Bachelet lo terminó, no logró nunca asumirla. Un gobierno, ¿qué gobiernos tienen herederos? Los buenos gobiernos. ¿Va? Los buenos gobiernos tienen herederos políticos, gente que se abanderiza con esos avances y todo. Por eso yo creo que Sebastián Piñera sí tiene, En esa lógica, sí tiene un rol ¿el gobierno de presidencial. Piñera fue bueno o malo? No, en la lógica, bueno, pero Pancho, si aquí, No tuvo heredero. a mí hablar con la verdad no me cuesta nada. No tuvo Aquí heredero. no tuvo heredero y fue una derrota, y lo dijimos aquí, fue una derrota sustantiva. No, pues, y que siguiendo nos la costó mucho lógica. entender. Muy bien. Y el primero que la verbaliza es el propio Sebastián Piñera, cuando dice, oye, aquí necesitamos gobernar 8 años. ¿Ah? Y cuando dice estamos gobernando 8 años, dice, hubo un error respecto de lo anterior. Hubo un error que tampoco fue exclusivo del presidente, los partidos ayudaron un poco. Ayudar un poco a tener un buen candidato presidencial que fuera heredero. ¿Por qué? Porque se busca una lucha intestina violentísima que espero que no se vuelva a repetir hacia el futuro. Porque si en algo avanzado Chile Vamos, y poco se dice, porque a veces es poco glamuroso, sexy, ¿no es cierto?, que es la institucionalidad. La centro-derecha, por primera vez, creo yo, tiene una institucionalidad capaz de resolver diferencias. Tuvimos primaria. ¿Por qué? Porque había liderazgos distintos. ¿Por qué Felipe Kast tenía que dejar pasar a Sebastián Piñera porque era el liderazgo indiscutido? No, tenía una alternativa distinta, compitió con él. Lo mismo Manuel José Sandón, que había estado como independiente, ¿no es cierto?, que había coqueteado con la idea de ir por fuera. Finalmente es un gran triunfo de la institucionalidad y de los partidos de Chile Vamos, de Bópoli, del PRI, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional y de la UDI, el que finalmente se resolvía de manera institucional y tuviéramos un candidato único. Mira que el patrimonio de la centro-derecha, la fórmula, candidato único, lista parlamentaria única, triunfo electoral.
Diputado Felipe Kast, nos queda poquito tiempo, pero quiero preguntarle por el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba. Se encuentra en estos momentos ya en la isla, un viaje de 2 días que ha recibido cuestionamientos, incluso desde algunos personeros de la nueva mayoría. ¿A usted le parece que es un gustito, como lo han calificado algunos, de la presidenta? Bueno, depende de qué es lo que ocurra allá. Yo creo que va a terminar siendo desgraciadamente un gustito si es que hace lo que todos esperan que haga. Yo espero que sea distinto. Y aquí, así como hemos hablado de que los derechos humanos son un patrimonio que en Chile ojalá a esta altura sea un patrimonio transversal, sobre todo por las heridas del pasado que tenemos. Nosotros tuvimos una dictadura de 17 años. A mí me parece una inmoralidad si es que Michelle Bachelet va a Cuba y no se reúne con la disidencia. Una inmoralidad. Y creo que es una falta de respeto también a todos los que sufrieron los derechos humanos en Chile. Y por eso me encantaría ver del Frente Amplio una declaración en esta línea. Y que lo digan. Y te pregunto a ti directamente, Sebastián. ¿Qué opinas del viaje de la presidenta Bachelet a Cuba? ¿Y si crees que tiene que reunirse con la disidencia o no? A ver, yo creo que las relaciones internacionales las maneja la presidenta, eso en cualquier escenario. Yo creo que es un error de gestión política, o sea, de decir, anunciar un viaje que después se desdice, un ministro que va, que no va. Yo creo que hay errores comunicacionales importantes. Yo no le veo ningún drama a que ella visite cualquier país del mundo. Y lo que sí considero que hay que tener una reflexión más profunda, porque nosotros somos súper críticos de, por ejemplo, Bolivia, cuando ellos hacen política interna usando las relaciones internacionales. Entonces yo creo que nuestros problemas son distintos y no ocupemos, si tenemos una diferencia política con la presidenta, no ocupemos su viaje a Cuba para generar esa diferencia. O sea, te hice una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que la presidenta se tiene que reunir con la disidencia, sí o no? Yo creo que ella va a una visita de Estado y la visita de Estado tiene ciertos protocolos. A mí me gustaría que ella participara de cualquier debate internacional y cualquier foro a la que le inviten, pero verá su agenda. Yo creo que si ella considera pertinente juntarse con la disidencia, que se junte con la disidencia. Y si no lo considera pertinente, que asuma las consecuencias. No, pero ¿qué te gustaría a ti, si ella obviamente es autónoma? ¿Te gustaría que se juntara con Johnny Sánchez, sí o no? Yo creo que no hace la diferencia. Okay. Yo creo que no hace la diferencia. Ahora, si creo que eso es grave que tú digas que no haga la diferencia. No, pero yo digo... Sorry, te lo digo en serio. ¿Pero por qué? Porque cubana, me tocó vivir allá. Yo sé. Es muy lamentable que nosotros seamos cómplices de una realidad que está sufriendo un pueblo entero. Entonces, yo te insisto, Sebastián, yo tengo la esperanza de que la nueva izquierda, que son ustedes, en esta materia no tenga dobleces. Yo no tengo así como yo te doy el legítimo derecho que tú nos exijas a nosotros, los de las nuevas generaciones de la centro-derecha, que tampoco tengamos dobleces lo que pasó en Chile en el pasado. En todo caso, yo te respondo. Yo me juntaría con la disidencia. Muy bien, pues, Pancho. Por eso digo, me encantaría que el Frente Amplio lo diga con la misma fuerza. Se nos acabó el tiempo. Nosotros lo hemos pedido permanentemente. Queremos agradecerlo. Francisco Vidal, se nos va el programa. Queremos agradecer al diputado Felipe Kast. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el panel. A cada uno de nuestros panelistas y ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. Que tengan una bonita tarde de domingo. Muy bien. Muchas gracias. A descansar.